Hola, me van a perdonar, se cortó el video que estaba grabando y bueno, he escuchado la última parte hasta a ver a dónde llegué. Decía en el video anterior, para no regrabarlo, son 8 minutos, decía en el video anterior que para Dilthey, que también era un crítico de Hegel, la base y el dominio entero de la filosofía es la vida. Dilthey es uno de los grandes teóricos de esa cosa que se llamaba, o que se llama, o que se llamó las ciencias del espíritu. Un nombre que no me gusta mucho, ¿no? Para Dilthey, la literatura, el arte y la mismísima sociología, todo ello entra en la filosofía en esa forma especial que es el ser dimensiones de la vida del espíritu. Eh, La historia es, desde este punto de vista de Dilthey, esencial a la filosofía, por ser un momento formal de la vida del espíritu. Al decir esto, los que conocen la obra de Hegel, pues se pueden dar cuenta que la crítica de Dilthey a Hegel es muy fuerte. Casi que no es una crítica, es otra, o sea, es derribar a Hegel porque no te gusta, qué sé yo. Bueno, la figura de Hegel y la crítica y la crisis del hegelianismo es una de las cosas que podrían haber influido a Husserl en cuanto a su pensamiento filosófico. En segundo lugar, otra cosa que sucedía en esa época y que lo debe haber influenciado fue el auge de las ciencias de la naturaleza, sobre todo de la biología, anatomía, química, ¿no? Y esto tuvo una repercusión filosófica que consistió en una vuelta, en un regreso a Kant. Kant, por lo tanto, se convierte en otro de los, o sea, además de Hegel, Kant se convierte en otro de los pensadores que pudo haber influido en Husserl, sobre todo a través de los críticos de Kant. Entonces, la vuelta a Kant, el neocantismo, ¿no?, adquiere su mayor vigor filosófico con dos autores, con Cohen y con Nathorp. Vamos a hablar brevemente de Cohen nada más. Para el neocantismo, la filosofía es, como decía Kant, filosofía trascendental. Es bueno, es muy importante conocer a Kant para entender a Husserl. ¿Okay? Para Kant y también para los neokantianos o para el neocantismo, la filosofía es filosofía trascendental. Pero lo que por esta expresión entendía Cohen no es lo mismo que entendía Kant. Para Cohen, filosofía trascendental significaba la teoría del método de la ciencia. Así interpretaba Cohen a Kant, reduciendo mucho los argumentos, ¿no? Es decir, está hablando Cohen de la ciencia positiva, obviamente. La teoría de la ciencia. El paradigma de todo conocimiento para Cohen es la ciencia físico-matemática. Y la filosofía no es sino la teoría del conocimiento. Bueno, como un tercer factor que pudo haber afectado, bueno, todos estos factores afectaron, de hecho, el pensamiento de Husserl, ¿no?
Un tercer factor podría ser el incremento extraordinario de la psicología como ciencia, ¿no? Y además la psicología como ciencia toma distintas direcciones. Ante todo está en esa época la psicología de laboratorio, la empírica, como ciencia empírica, ¿no? Cuyo exponente máximo era W o W. Wundt. Pero además, Dilthey nuevamente vio una concepción distinta de la psicología como ciencia. No se trata de una psicología explicativa de los fenómenos mentales, la de Dilthey, y a Dilthey sí que lo voy a dar en otros videos, tal como se intentaba en los laboratorios, sino para Dilthey se trata de una psicología que se propone comprender la vida mental y su sentido de un modo casi meramente descriptivo. En la Verstände Psychologie era la Verstände Psychologie, o sea, traducido del alemán, la filosofía comprensiva, que quería comprender. Luego hay una tercera psicología que es bueno nombrar, que en esta época también estaba presente, ¿no? Que podemos llamarla como la psicología de Brentano, que trata de escudriñar en la índole propia de lo psíquico. Para Brentano, lo específico de todo fenómeno de conciencia es el hecho de que envuelve en última instancia la existencia intencional de un objeto. Visión para Brentano es visión de algo. Pensamiento es pensamiento de algo. Estimación es estimación de algo. Esto sí que va a influir mucho en Husserl, ¿no? A esto lo podemos llamar la intencionalidad. Todo es, por decirlo así, intención de algo. La intencionalidad de Brentano influirá notablemente en Husserl. Sigo con Brentano, que decía que todo fenómeno psíquico o es intencional en sí mismo o se apoya en un fenómeno intencional. Y Brentano tuvo varios discípulos, tres de ellos muy importantes, que fueron Twardowski, Meinong y Husserl. La psicología se veía por algunos en esa época como un terreno sólido en el cual apoyar la filosofía. Yo me horrorizo cuando leo esto, pero bueno. La filosofía era una teoría del conocimiento, ciertamente, ¿no? Pero apoyada en la investigación de la conciencia, que se consideraba materia de la psicología. Entonces, la psicología era una ciencia junto a las ciencias de la naturaleza. Bueno, la psicología estudia la conducta, en ese sentido sí es una ciencia de la naturaleza. La conducta nuestra y la de los animales. Bueno, y dado que la psicología se consideraba una ciencia de la naturaleza, se la consideraba la ciencia fundamental de la filosofía. No estoy muy de acuerdo con esto, pero hay que situar a Husserl en ese meollo de ideas y pensamientos que hay en ese momento en Alemania. Los detractores de ver a la psicología como la ciencia fundamental de la filosofía la llamaban a la psicología psicologismo, que para mí creo que sigue teniendo una connotación despreciativa, digamos, la palabra psicologismo, ¿no?
La psicología, ya digo, en la época se la veía como una aliada natural a las ciencias del espíritu, que ya dije que eso de ciencias del espíritu tampoco me gusta, ¿no? Bueno, y en este ambiente se encuentra Husserl, es decir, Husserl se encuentra, vamos a recapitular, Husserl se encuentra, espero que no se vuelva a cortar el video y lo tenga que yo colgar a trozos, Husserl se encuentra en la segunda mitad del siglo XIX, primeros 40 años del siglo XX, y en un ambiente donde hay, en primer lugar, hay muchas cosas, pero vamos a resaltar tres. En primer lugar, hay una crisis del pensamiento de Hegel y una crítica del pensamiento de Hegel, la más notoria hecha por Dilthey. Por otra parte, hay un regreso a Kant, el neocantismo, y en tercer lugar está el auge de la psicología en diferentes vertientes o en diferentes modos. Y allí tenemos a Edmund Husserl. Edmund Husserl se inclina hacia la matemática. Ya dijimos al principio del video anterior que él quería fundar la filosofía como una ciencia rigurosa, ¿no? Se inclina hacia la matemática, de hecho Husserl era matemático. Su idea misma de la filosofía como ciencia estricta y rigurosa está un poco plasmada al modo de la matemática. Pero al mismo tiempo Husserl estaba influido por Brentano, y además era discípulo de Brentano, ¿no? Y trata de dar una interpretación psicológica de los grandes conceptos matemáticos. Y bueno, en ese intento se estrella completamente Husserl y saca un librito llamado Filosofía de la Aritmética, que es más bien, bueno, un homenaje a su maestro Brentano. Husserl, ya dijimos que se estrella al querer dar una interpretación psicológica de los conceptos aritméticos. Siente la necesidad de emprender un nuevo camino. Ve que esto de la psicología aplicada a una ciencia estricta no le sirve. Entonces tiene que liberarse de tanto psicologismo y también de la idea de la filosofía anclada en las ciencias del espíritu al modo de Dilthey. Cuando veamos a Dilthey, vamos a ver que él habla todo el tiempo de las ciencias del espíritu. En este intento, Husserl abre un nuevo campo a la filosofía, que no es nada más y nada menos que la fenomenología. Al igual que el pensamiento de Husserl brota en el campo abierto por Brentano, así también en el campo abierto por Husserl brotará posteriormente el pensamiento de Heidegger, a quien también trataremos en estos videos, pero después de Dilthey, ¿no? Bueno, si Husserl es difícil, Heidegger, Dios mío. Bueno, estoy apelando al Dios de Descartes o al de Spinoza, no al católico, no al cristiano. No a ese tampoco. Bueno. En esta época vamos a tener un área filosófica determinada por tres grandes pensadores: Husserl, Dilthey y Heidegger. Y primero hablaremos de Husserl. Bueno, recordemos la frase de Kant, que es muy famosa. Esa frase de Kant que dice: no se aprende filosofía, solo se aprende a filosofar. Para Husserl, esta frase era tristemente exacta. O sea, para casi todo el mundo esta frase era genial, pero para Husserl era triste. Porque claro, Husserl quería elaborar la filosofía como una ciencia estricta. Y leer a Kant decir que no se aprende filosofía sino solo a filosofar, es decir, que solo
que solo se puede conjugar, pero no existe, ¿no? La filosofía la podemos conjugar. Yo filosofo, tú filosofas, él filosofa, pero no existe como ciencia, ¿no? Esto pone triste a Husserl. Y Husserl piensa que es menester crear, intentar hacer de la filosofía una ciencia estricta y rigurosa, en la que las cuestiones puedan decidirse apelando a las cosas mismas. Esto lo coloca inmediatamente ante dos frentes, que ya comenté, dos frentes que se dan en su época. El frente del psicologismo y el frente del historicismo, del que se hablará mucho posteriormente en otros videos. Para el psicologismo, la psicología es la ciencia fundante de la filosofía, ya lo dijimos, y para el historicismo lo es la historia como conjunto de movimientos por los que va pasando el espíritu humano según las épocas y las culturas. Y bueno, como ustedes saben, Hegel fue el llamado el filósofo de la historia, ¿no? También Marx. Ahora, ambas concepciones, historicismo y psicologismo, son para Husserl un contrasentido. Porque Husserl dice, toda teoría pretende tener validez absoluta. Recuerden de la estadística, hipótesis nula, vamos a ver si es verdad o no. Toda teoría quiere tener validez absoluta, o por lo menos una validez amplia. Pero el psicologismo y el historicismo son dos teorías que consisten en fundar la validez absoluta en algo que no la tiene, en hechos. Tú no puedes fundar una verdad, que es otra forma de llamar a la validez absoluta, en hechos particulares, en hechos objetivos, puntuales. Por lo tanto, para Husserl esto es imposible y la ciencia y la historia no es una ciencia y tampoco lo es la psicología, el psicologismo para Husserl. Él dice que son una teoría de la no validez absoluta de toda teoría. La filosofía, piensa Husserl, ha de emprender una nueva ruta si quiere constituirse como ciencia estricta y rigurosa. Por eso recurre Husserl a la reflexión crítica tal como se había iniciado en Descartes. Y es que este Husserl, que quiere comenzar de cero, se parece demasiado a Descartes. De hecho, Husserl tiene un librito llamado, un librito lo digo porque no era demasiado largo. Yo no tengo mi biblioteca en este país, pero no era demasiado largo comparado con los tochos de filosofía. Husserl tiene un librito llamado Las Meditaciones Cartesianas. Cartesianas viene de Descartes. Descartes en español, pero Descartes. El D es una partícula en francés, ¿no? Por eso cartesianas, ¿no? Lo que pasa es que el apellido de Descartes se tradujo al español con el D incluido y todo, ¿no? Bueno, entonces Husserl tiene un librito llamado Meditaciones Cartesianas que responde, digamos, o es una crítica a las meditaciones metafísicas de Descartes y que vale la pena leer. Bueno, ahora, Descartes quedó sin determinar la relación de la filosofía con las ciencias de la naturaleza y del espíritu. La filosofía, pensaba Husserl, es la indeclinable aspiración de la humanidad a un conocimiento puro y absoluto. Yo no diría de la humanidad, yo diría de 3 o 4 locos entre los que me encuentro, ¿no? Pero bueno, la filosofía para Husserl es la indeclinable aspiración de la humanidad a un conocimiento puro y absoluto. Entonces,
vamos a hablar de 3 puntos de la filosofía de Husserl. El planteamiento del problema filosófico, punto 1, la posibilidad de hacer de este problema una ciencia, punto 2, y el problema filosófico radical, punto 3. Y como Husserl no es fácil, voy a tomar un video por punto, pero este video voy a tratar de meter el punto 1. Perdón. Bueno, entre tanto, subrayado, ok. El punto 1 que se plantea Husserl es Husserl primero que nada tiene que plantearse el problema filosófico. El punto 1 es cómo me planteo el problema filosófico. Entonces, la teoría del conocimiento, estamos en el contexto de la teoría del conocimiento. Husserl dice que este conocimiento ha de estar logrado justificadamente desde mí mismo. Dice desde mí mismo y cada uno de nosotros dice desde mí mismo, o sea, no es desde él, Edmund Husserl, desde uno. El conocimiento ha de estar logrado justificadamente desde mí mismo. Para Husserl, de suerte que el orbe entero de los conocimientos filosóficos, es decir, que todo el conjunto de los conocimientos filosóficos ha de ser el orbe, todo el conjunto de las verdades que yo logre. Es decir, ha de ser un orbe de verdades, un conjunto de verdades, un mundo de verdades que el yo, el ego, vaya fundamentando con carácter absoluto desde su condición de yo. Obviamente no está hablando de él, está hablando del yo, del ego. Toda verdad, entonces, queda en tanto en suspenso y me encuentro, por lo tanto, o por lo pronto, tan solo con el ego. Así empieza Husserl. Todas las verdades quedan en suspenso. La realidad queda entre paréntesis. Comienzo con el ego, es lo único que hay. El ego, el yo. Entonces, Husserl adopta una actitud radical. La actitud de un ego que quiere fundamentar radicalmente desde sí mismo toda posible verdad. Esta era la misma posición de Descartes. Obviamente, si no han leído a Descartes, sobre todo las meditaciones metafísicas, las 4 primeras por lo menos, si no conocen nada de Descartes y no han leído por lo menos las 4 primeras meditaciones metafísicas o alguien se las ha explicado, bueno, en este canal están, no aborden Husserl, primero Descartes. No se puede entender a Husserl sin Descartes, ni sin Kant. Entonces, repito, Husserl se coloca en la posición de un ego que quiere fundamentar radicalmente desde sí mismo toda posible verdad. Y esta actitud fue la misma que tomó Descartes en un principio. Ahora, la actitud radical de Descartes fue la duda metódica. La duda cartesiana es un método para hallar verdades, ¿no? Y como método está determinada también por aquello que quiere obtener, a saber, lograr una certeza acerca de las cosas, acerca de lo que son las cosas en su realidad. De aquí que la duda conduce a Descartes a reducir todo el orbe de las presuntas verdades a ser, por lo pronto, un conjunto de meros pensamientos míos, simples cogitaciones, pensamientos. Desde ellos busca la realidad. Y la primera realidad, la única que por lo pronto se salva en la duda, es la realidad del yo cogitante mismo. Estoy hablando de Descartes, resumen, ¿no? Reducción dubitante, cogitación, realidad del ego, y aquí los elementos, por así decirlo, sobre los que el ego, que filosofa, apoya todo su saber filosófico para Descartes. Un pequeño paréntesis sobre Descartes, pero hay videos en este canal sobre Descartes bien completos.
Para decirlo de forma simple, Descartes quiere construir el edificio del conocimiento humano. Y hace tabula rasa y dice, nada de lo conocido me vale, lo borro. Borra todo conocimiento humano anterior a él. Y empieza a pensar. Voy a hacer un mini resumen, nano resumen. Empieza a pensar y llega a la primera verdad. En la tercera meditación creo que es que llega a la primera verdad. Y en la primera verdad, en la meditación número 3 de las meditaciones metafísicas, Descartes lanza el famoso cogito ergo sum, pienso luego existo, aunque el verbo cogitar es mucho más amplio en latín, y pienso luego existo, es lo único que Descartes, la primera verdad que consigue Descartes y la única es que existe. Ni siquiera que tiene un cuerpo, sino que él es una cosa que piensa. Pienso, luego existo. Y dado que piensa, existe. Pero no puede comprobar, no puede probar que tiene un cuerpo, que es una persona. Simplemente él es algo que piensa y por lo tanto existe. Tercera meditación. Como Descartes no logra avanzar en la construcción del edificio del conocimiento, en la cuarta meditación apela a Dios. El Dios cartesiano, una cosa que, que se había negado a tomar en cuenta. Se le hace imposible a Descartes construir el edificio del conocimiento. Se le hace a Descartes imposible, repito, construir el edificio del conocimiento sin esa partícula llamada Dios. Lo mismo le sucede a Spinoza. Que tuvo que huir de España, por cierto, porque era judío. Spinoza. Bueno, Husserl empieza como Descartes, pero dice que Descartes comete un error. Entonces, para Husserl este es un punto de arranque inconmovible. Inconmovible por lo que se refiere a la reducción de toda posible verdad a una operación del ego de cada cual. Porque claro, pienso, luego existo, yo pienso. En eso puede que esté de acuerdo con Descartes, luego no. Luego nada más. Porque para Husserl la marcha que sigue Descartes está viciada desde su inicio. Me imagino que se refiere a la cuarta meditación. Y Husserl piensa que si Descartes hubiese sido fiel a su intento, hubiese tomado otra vía. Entonces comienza como Descartes, pero no sigue como Descartes. Bueno, el cogitantum, o sea, el pensar, el pensamiento en cuanto tal, es lo que Husserl llama fenómeno. Husserl llama fenómeno al pensamiento. Y a otras cosas también, pero comencemos con el pensamiento. Husserl el pensamiento lo llama fenómeno. Y la actitud que al fenómeno conduce no es la duda para Husserl, sino una reducción de tipo distinto, la reducción fenomenológica. Nada menos, la reducción fenomenológica. ¿Qué entiende Husserl por fenómeno? Fenómeno, primero tenemos que ver qué cosa no es un fenómeno. Fenómeno no es, y esto hay que tenerlo muy claro, para Husserl algo contrapuesto a la cosa en sí de Kant. Ya dije que sin Kant tampoco se puede entender a Husserl. Sin Descartes y sin Kant, imposible. Para Kant, la esencia, el ser, el ente de Aristóteles, es la cosa en sí. Y Kant termina diciendo que esa cosa en sí, el ser, la esencia, el ente, es incognoscible. No podemos llegar a ella, no podemos aprehenderla. O sea, no podemos llegar a la cosa en sí. Ahora, Kant distingue entre
aquello a lo que podemos llegar, que es la forma, la máscara, que se pone la cosa en sí, y lo que vemos es la máscara, ¿no? O sea, para Kant vemos la máscara, pero no vemos la cosa en sí detrás de la máscara y es imposible verla. Ahora, el fenómeno de Husserl no es la cosa en sí, perdón, no es la cosa en sí de Kant. Perdón, el fenómeno de Husserl no es algo contrapuesto a la cosa en sí de Kant. O sea, Kant tiene la máscara, ¿no? Y eso es lo que vemos. Detrás de las máscaras, y hay máscara para todo, para un cesto, para una mochila, para un gato, ¿no? Y para cosas inmateriales también. Para Kant vemos la máscara, pero queremos ver la cosa en sí. Pero Kant termina concluyendo que la cosa en sí es incognoscible, es decir, imposible de conocer. Ahora, esa máscara, que Kant no la llama máscara, no es de ninguna manera el fenómeno de Husserl. Y detrás del fenómeno hay una cosa en sí. No, no vayan por ese camino porque es un error que se comete mucho y es terrible. O sea, la cosa en sí, o mejor dicho, el fenómeno no es la contraposición de la cosa en sí de Kant, no. El fenómeno es para Husserl simplemente lo que es manifiesto en tanto en cuanto es manifiesto. Todo, hasta mis propias cogitaciones reales, mis propios pensamientos, en cuanto reflexivamente las conozco, son por lo pronto meros fenómenos. Todo fenómeno envuelve necesariamente a aquel ente ante quien es fenómeno. Es decir, todo fenómeno involucra a aquel ente ante el cual se presenta, es decir, nosotros, el ego, yo. El fenómeno me involucra porque se presenta ante mí. Entonces, todo manifestarse, dice Husserl, es necesariamente manifestarse frente a alguien. Fenómeno y conciencia son dos términos correlativos para Husserl. Toda conciencia es conciencia de algo. Y de esto no se habían percatado antes los filósofos. Esto es importantísimo. Gadamer mucho después también retomará esto, ¿no? Toda conciencia es conciencia de algo. Y este algo es el fenómeno que se da en aquella conciencia. O sea, el fenómeno se me presenta ante mí. Y yo soy consciente de ese fenómeno. O sea, soy consciente de algo, del fenómeno. Lo que quiero decir es que no se puede ser consciente de nada. Siempre uno es consciente de algo. El ego, al quedar a solas consigo mismo, reduce toda realidad a la condición de fenómeno. Aquí me he saltado muchas cosas porque Husserl, para poder desarrollar su teoría, tiene que reducir la realidad. Husserl toma la realidad, todo lo que hay, ¿no? La coloca entre dos grandes paréntesis, la deja de lado y se queda solo con el fenómeno. La realidad está entre paréntesis, lo que Husserl se queda con el fenómeno. Entonces, Husserl dice, voy a reducir toda realidad a la condición de fenómeno. Eso es lo que se llama la reducción fenomenológica. Ya Husserl, mucho después, tratará de conocer, ¿no? Que estamos en el tema de la teoría del conocimiento.
Pero primero la realidad, el mundo, todo está entre paréntesis. Me quedo solo con los fenómenos. Esto es la famosa reducción fenomenológica de Husserl, ¿no? La reducción opera sobre la totalidad del mundo en cuanto tal. Mundo es la totalidad de las cosas reales dentro de las cuales estoy yo mismo como una realidad entre ellas. Y esto es muy importante en Husserl. Uno está dentro de esa reducción fenomenológica. Bueno, es decir, la reducción fenomenológica se hace sobre el mundo entero, incluyendo mi propia realidad como parte del mundo. No abandona la vida real, se queda con ella en toda su riqueza y detalle, en las variedades de cada vivencia, pero sin creer en su realidad. La reducción consiste pues en reducir el mundo real entero a algo que no es real. Y esta operación produce un mundo reducido, porque ha habido una reducción fenomenológica, reducido a fenómenos. ¿A qué queda entonces el mundo reducido? Pues justamente a no ser sino lo que aparece a mi conciencia. Y en tanto que me aparece, es decir, queda reducido a puro fenómeno. La reducción es, pues, fenomenológica. Esta reducción y el fenómeno por ella logrado tienen una precisa estructura, o si se quiere, esta reducción tiene dos dimensiones. En primer lugar, en el acto mismo de suspensión, todo lo que se presentaba como un hecho deja de ser fáctico, o sea, la realidad ya no está. El hecho es siempre y solo la realización de algo en su concreción individual. Estamos buscando la verdad es universal, no es particular. Si suspendo este carácter de hecho, o sea, si suspendo lo fáctico, lo que me aparece es simplemente la configuración intrínseca que posee lo dado. La reducción fenomenológica es ante todo y sobre todo una reducción eidética, una reducción de lo fáctico a lo eidético. Eidético viene de eidos, del griego, y significa esencia, ¿no? Pues lo que quiere hacer Husserl es reducirlo todo, la realidad, a su esencia. Aquí entre paréntesis ya cosa en sí, Kant, y esencia, Husserl, se podrían equiparar, pero si me escucha un doctor en filosofía me mata, ¿no? Pero a fines de comprensión, ¿no? Una reducción de lo fáctico a lo eidético, a la esencia. La reducción no es solo eidética en Husserl, sino que también es trascendental. Lo trascendental, como ustedes saben, es algo que se amplía a todo el universo, a todo lo que hay, que se extiende, ¿no? Algo muy importante que puede partir de aquí, pero lo abarca todo. Entonces, la reducción de Husserl no es solamente eidética, sino que es trascendental. Y lo es en un doble sentido. En primer lugar, porque este fenómeno en su irrealidad solo se da en una conciencia, y por ese acto de conciencia que es la reducción. Aquel pedazo de realidad se manifiesta tan solo en y por una conciencia subjetiva. En cuanto a esta subjetividad es la que constituye las condiciones de las cosas. Es una subjetividad trascendental. Se va a entender más adelante, ¿no? Es una subjetividad trascendental. Esto se va a entender más adelante. Espero que en este video. Trascendental. Bueno, sabemos que
se llama trascendental todo aquello que constituye la propiedad en que todo coincide por el mismo hecho de ser. O sea, por el mismo hecho de ser, todos coincidimos en algunas propiedades que llamamos trascendentales. Podríamos decir que es lo que todo ser tiene en común con los otros seres, dicho de forma mundana y no apto para ensayos filosóficos, ¿no? Entonces, trascendental es aquello que constituye la propiedad en que todo coincide por el mero hecho de ser. Ahora, por la reducción, todo es y solo es fenómeno. Recuerden que Husserl colocó la realidad entre paréntesis. De aquí que la fenomenalidad sea el carácter trascendental supremo. La reducción fenomenológica es una reducción, repito nuevamente, eidética y trascendental. O sea, eidética de esencia del ser y trascendental, que abarca todos los seres. Por la reducción, por lo tanto, trascendemos del yo mundano a un ego puro, en pura correlación con su objeto en cuanto fenómeno. La nueva actitud que Husserl propugna se cifra en un solo concepto: reducción. Reducción a fenómeno puro, reducción fenomenológica. Reducido el mundo entero a mero fenómeno, ¿cuál es el campo de investigación filosófica que esa actitud nos abre? Es decir, ¿en qué consiste más precisamente el objeto de la filosofía? Bueno, desde el tiempo de los primeros griegos hasta nuestros días, el qué de algo, recuerden el arjé para Tales de Mileto, etcétera, ¿no? Desde los griegos, ¿no? El qué de algo es lo que se ha llamado su esencia, Wesen en alemán. Y la esencia es aquello que una cosa es. Esencia es el ser de las cosas. Por esto, el resultado de la reducción fenomenológica es el descubrimiento de la esencia del ser. Esto va cobrando sentido poco a poco. Husserl es un pensador difícil. Concluye Husserl momentáneamente que el ser mismo de las cosas es su esencia y que este es el objeto de la filosofía, el estudio del ser o encontrar la esencia. Es lo mismo que Aristóteles se proponía con el ente, que Kant se proponía con el objeto, el hecho científico de Comte, el hecho inmediato de la conciencia de Bergson. Entonces, todo esto, Husserl, por reducción a fenómeno, dice que tenemos pura esencia, el ser como esencia. O mejor dicho, todo esto, el ente de Aristóteles, el objeto de Kant, und so weiter, ¿no? Cede el paso, cuando llega Husserl, por reducción a fenómeno, a la pura esencia, al ser como esencia. Yo creo que con esto del ser como esencia podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Ya al final, Husserl se empieza... Ya al final, como se suele decir, no lo acompaño, ¿no? Bueno, este objeto tiene un carácter absoluto, la esencia. Puesto en suspenso el carácter de realidad, ya dijimos que Husserl coloca la realidad entre paréntesis, tenemos ante nosotros algo absoluto. Todo relativismo viene de la realización fáctica de la esencia, o sea, de los hechos. Pero no estamos ante los hechos. Recuerden que pusimos
la realidad, lo fáctico, entre paréntesis. Estamos en el mundo de los fenómenos. Bueno, la conciencia en reducción se basta a sí misma. Es el único ente que no necesita de ningún otro para ser, la conciencia. Es pues el único ser absoluto, la conciencia. El único ser absoluto para Husserl. La realidad, decíamos, es relativa a la esencia. El problema del conocimiento no consiste en excogitar, o sea, en trazar un puente, como hizo Descartes, entre la conciencia y las cosas, o como han hecho otros, Kant, mejor, ¿no? Entonces, pero para Husserl, el problema del conocimiento no es tender un puente entre la esencia, o sea, entre la conciencia, el que aprehende la esencia y las cosas, sino en saber qué es conocer. O sea, la teoría del conocimiento para Husserl responde a la pregunta ¿qué es conocer? Solo sabiéndolo podremos averiguar si lo que pretende ser un conocimiento real y verdadero lo es de hecho. De ahí que el saber fenomenológico, como saber absoluto de la esencia, es la justificación de todo saber de hecho. Bueno, este video y con la segunda mitad del contexto que había grabado en el anterior era para el contexto, pero se me cortó. Este segundo video tiene la segunda parte del contexto donde desarrolló su pensamiento Husserl, y en este primer video propiamente dicho de Husserl hemos planteado el problema filosófico. En el próximo video veremos la posibilidad de la filosofía como ciencia para Husserl. Nos vemos ahora.